Bienvenidos a Hijos del Caos, el podcast donde hablamos de lo que nadie habla. Crecer en un hogar con adicciones, el impacto que eso deja en la vida adulta y, lo más importante, cómo sanar. Comenzamos. Hola y bienvenidos a otro episodio de Hijos del Caos. Yo soy Linda, su host, y en este capítulo tenemos el gusto de platicar con Jorge. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por estar aquí, por tu valentía de hablar de tu historia, y gracias por compartir con todos los que nos ven. Ojalá que a muchos les inspire todo lo que viviste. Claro, con gusto. Gracias. Entonces, te empezaré haciendo algunas preguntas y pues vamos fluyendo. Seguro. ¿Va? Entonces, primero que nada, cuéntame cómo era tu casa cuando eras niño. ¿Cómo fue tu infancia? Yo soy el menor de 3 hermanos. Okay. Y pues mis padres, hasta donde los interrogué, lo cual hice muchas veces, nunca funcionó bien su matrimonio. Ellos estaban considerando divorciarse desde el año de casados. Okay. Y eso hizo que yo no tengo recuerdos de mis padres unidos. O sea, sí estaban los dos, pero como que cada quien era un mundo aparte. Y de alguna forma traían tantos temas cada uno consigo mismo, que siento que mis hermanos y yo fuimos muy descuidados desde un inicio. Quiero decir, ahora que soy padre, veo un mundo de diferencia entre cómo puedes hacerte presente con tus hijos, escucharlos, provocar momentos, y cómo podrías estar totalmente ausente. Y en mi infancia yo viví esa ausencia. Es decir, sí hay momentos esporádicos donde mi padre me explicaba algo o trataba de organizar un momento de familia, pero de forma general era ustedes busquen con qué entretenerse. Y esto hizo que de niño, pues, incluso hasta con mis hermanos siempre había una rivalidad nada sana, donde lo poco que provocaba mi padre era a ponernos a competir entre nosotros. Y eso hacía que todo el tiempo había mucho resentimiento de ¿y por qué le festejó a uno y a los otros los hizo menos? Y entonces mis hermanos y yo crecimos con ese modelo de a ver como que quién se gana un poquito de puntos de admiración de papá para de alguna forma que lo presuma en algún lado o que con eso tengamos un poco más de su atención, ¿no? O sea, sí tengo ese recuerdo muy presente de estar mendigando atención tanto de mi padre como de mis hermanos. Y creo que los dos en su momento pues empezaron a consumir sustancias. ¿Los dos te refieres tus dos papás? Exactamente. Okay. O sea, no solo era como mucho alcohol, sino pues ya después me enteré que también había mucha marihuana y luego muchas pastillas. Y pues esto como que acentuaba el tema de que cada quien totalmente inmerso en sus temas y bueno, pues así eran mis recuerdos de leer mucho de niño. Pues yo decía, los libros, por lo menos hay muchos libros en casa, y entonces se me iban las tardes leyendo, sí había clases de una cosa y la otra, pero siempre era como, ya quiero otra etapa. Y es una parte que siempre me va a doler un poco de mi infancia, que ya quería que acabara. Claro. O sea, ahora que lo veo con mis hijos, digo, yo quiero que crezcan, está tan padre todo lo que están viviendo y descubriendo, y yo me urgía a ser adulto. Claro. Por lo menos tener la edad de mis hermanos para meterme a sus temas, porque también de repente era como, no, tú estás muy chico para sumarte a nuestros planes. Y yo ya quería empezar a fumar, ya quería empezar a tomar, y lo hice desde muy, muy temprana edad. Es decir, yo de haber empezado a fumar a diario a los 10 años. ¿Cigarros? Sí. Wow. Porque todos fumaban, mis Claro. hermanos, mis padres, mis tíos, todo el mundo fumaba. Y entonces era de que robo un cigarro y aunque me ponga a toser, ya por lo menos me siento menos niño. Claro, como que parte del club, ¿no? Sí.
Y pues también hizo que desde muy niño yo empecé a buscar tener amigos mucho más grandes que yo. Como diciendo, ¿cuál es la diferencia entre tus hermanos y tú de edad? No tanta, uno me lleva 2 y otro me lleva 4. Ok. Pero yo sentía que era un mundo de diferencia que yo tenía que recuperar. Y entonces fue muy rápido que yo empecé a tener amigos de la edad o más grande que mis hermanos. Ok. Pero bueno, ahí ya me estoy brincando muy rápido a la preadolescencia. Regreso al momento en que mis padres anuncian que se va a separar. Probablemente fue el día más doloroso de mi vida, de haber llorado sin parar por varios días, porque pues lo poco que tenía en algún momento te dicen ya no está. Ya tienes que escoger entre irte con papá o irte con mamá. Y pues por lo menos mi padre era más de contarnos del mundo. Es decir, si no eran de las noticias, era de explicarnos temas científicos y demás, como que él quería tener hijos inteligentes y entonces nos enseñó a programar en la computadora, que apenas había computadoras en ese momento, o escuchar estaciones de radio de otros países, y por lo menos había más intriga. Entonces mis hermanos y yo decidimos irnos con mi papá contra las expectativas de todo el mundo, porque generalmente es natural que digas la mamá protectora, y en ese entonces vivíamos en Tampico, ella se queda sola en Tampico y nos venimos con mi padre los 3. Pero pasa a la Ciudad de México. A la Ciudad de México. Vivíamos muy cerca de la escuela, estábamos en el Colegio Madrid y entonces pues nos íbamos diario caminando, pero si alguien no quería ir a la escuela no iba y nadie se daba cuenta, lo cual empezó a pasar muy seguido. Si queríamos traernos de pinta a los amigos y tomar cerveza toda la mañana también se valía, porque pues mi padre tenía una novia en ese momento que nosotros, por lealtad a mi mamá, éramos muy groseros con ella. Entonces acabó yendo a vivir con ella y pues prácticamente pues nos tocó vivir solos. Teníamos una muchacha que nos cocinaba y limpiaba, pero fuera de eso, pues mi papá no sabíamos cuándo iba a llegar. Podía llegar un día y no llegar en muchos. Wow. Entonces, pues no había reglas. Eso hizo que pues los 3, cada quien a su manera, pues empezamos a buscar como familias adoptivas. Era muy común que no comiéramos ahí, porque siempre había quien nos iba a invitar a comer y donde podíamos como integrarnos a otra dinámica. Y cuando llegamos a la casa, generalmente era hacer lo que no se podía hacer en otras casas. Claro. Sí, es decir, invitar chavas, alcohol, cigarro y también en mi caso, pues marihuana desde muy chavito. Y pues eso un poco como que equilibraba ahí, no hay nadie en casa, pero por lo menos aquí puedo hacer lo que nadie más pudiera hacer. Y ese era como el beneficio de la situación. Sí, que un adolescente puede pensar que qué padre, ¿no? Qué divertido, wow, puedo hacer lo que yo quiera, pero en realidad es una necesidad de llenar ese vacío pues del amor, de la atención, de la presencia, ¿no? De un adulto. Sí, no, incluso yo desde muy chavo como que estaba muy consciente que el alcohol y la marihuana era para como que callar ese dolor de la ausencia de los padres, y que en el fondo yo hubiera preferido que alguien me esperara en casa y me pidiera que le soplara o algo así, porque pues, a cualquiera de mis amigos le iba mal si llegaba tarde. Y yo podía no llegar a dormir y ni siquiera tenía que dejar una nota. Sí. Y por varias noches seguidas y no había ninguna consecuencia. Okay. Ha de haber sido muy doloroso eso. Pues doloroso, pero al mismo tiempo, pues yo a ese entonces decía, pues ya, ni modo, es lo que me tocó y a ver cómo me voy acomodando con eso. Decía, pues finalmente me hizo ser muy autónomo, pero sí lo vas cargando, como todo lo que te perdiste, todo lo que no quisieras repetir. Sí. Pero sobre todo, pues cada vez necesitas dosis más grandes de alcohol, de drogas y demás, como para sentirte tranquilo por las noches. Yo para los 17 años no había forma que me fuera a dormir sin mucha marihuana, o no había forma que me la pasara bien sin unos cuantos tragos. Claro. Y entonces ya era muy, muy clara la dependencia de mi vida sin
las sustancias es o aburrida o de mucha ansiedad y hay un término en los ayudos que dices andas erizo cuando no traes nada adentro y Sí, era lo peor que te podía pasar. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo era? O sea, en ese momento tú estabas consciente o entendías todo lo que sentías, porque obviamente hoy en día ya que sabes que ya te recuperaste y todo, ahorita hablamos de eso, que la adicción es digamos como la mala solución al problema real, ¿no? Pero tú estabas consciente desde chavito de cómo te sentías a lo mejor triste o abandonado, como que podías verbalizar eso para ti por lo menos, o era como no saber qué pasa. Sí, no era tan consciente. Yo incluso en algún momento, por ahí de los 18, dije, creo que yo nunca he estado deprimido, porque pues simplemente no tienes punto de comparación. Y entonces como tomaba muy seguido y ya tomando sí estaba de buen humor, entonces como que no estaba tan consciente que podía estar muchísimo mejor de lo que estaba. Claro. Nada más que, pues sí había que provocar empezar a tomar desde las 2 de la tarde y del estilo, para que hubiera siempre ambiente. Sí. Entonces, te vas reescribiendo tu historia diciendo, pues finalmente a mí me tocó ser alguien fiestero. Okay. Y voy a morir fiestero aunque muera joven. Y ahí era como parte de mi lógica de las cosas acomodaron para que yo sea el que soy y no veo cómo podría ser distinto. Claro, como que nos etiquetamos, o sea, nos autoetiquetamos, así tú dices, yo era el fiestero, o hay, en este caso, por ejemplo, en las familias hay roles, ¿no? Que el rebelde, que el muy estudioso, y esa es una forma de encontrar también como un lugar en la familia, que a lo mejor o fuera no hay, de la familia. O fuera de la familia. Y en este tiempo, ¿tu mamá te hablaba por teléfono o cómo era la relación con ella? ¿Sabía qué pasaba? Muy poco, y eso es algo que finalmente yo sigo trabajando, porque digo, ¿cómo es posible que ella, dándose cuenta, porque por supuesto que lo veía, nos íbamos en las vacaciones a Tampico y nos veía llegar ahogados todas las noches, y aún así como que ella seguía esperando que sus hijos fueran hacia ella, que sus hijos fueran los que le marcaran. Claro. Y pues en nuestra cabeza no estaba tratar de ser buenos hijos, al contrario, el resentimiento. Yo cargué mucho con un engaño, porque después de la separación y cuando vieron que me dolió mucho, en algún momento me dieron a entender de los dos lados, no, es temporal y tu mamá en algún momento va a venirse para acá. Y yo dije, bueno, entonces nada más es cuestión de meses y otra vez vuelvo a tener padres en casa. Nunca ocurrió. Y ellos sabían que no era temporal. Ellos sabían que nunca iba a ocurrir y es un resentimiento muy fuerte que siempre tuve con mi madre. Primero, el haber creado esa expectativa y luego el no haber hecho el esfuerzo para hacerse presente, aunque fuera por llamadas, por cartas, por lo que fuera. Ella se quedó con la idea de que seguramente soy mala madre porque no me buscan mis hijos. Y entonces incluso cuando íbamos a su casa, pues ni siquiera era estar con ella, era salir de pachanga cada día de las vacaciones. Sí. Y entonces no, ni siquiera teníamos como esa intención de componer la relación hacia ellos. Yo empecé a ir con psicólogos muy, muy chavito. ¿Eso cómo pasó? ¿Tu papá te mandó o tú pediste o cómo fue? Quizá empezó yo reconociendo que podría hacerme bien. Mi tía, la hermana de mi papá, es psicóloga, y entonces cuando yo me acercaba con ella a decir, oye, puedo ver a alguien que tú conozcas, siempre me recomendó a alguien. Y pasé por varios estilos muy distintos, psicólogos, psiquiatras, de diferentes escuelas. Pero no era fácil, porque la primera que yo veía como que empezaban a criticarme, a juzgarme y demás, decía, no, ya no estoy cómodo, guardia, me está diciendo que está todo mal en mi vida y prefiero no regresar. Entonces hubo varios intentos así de pocas sesiones. Recuerdo uno muy curioso que casi me escuchó desde la primera sesión y me dijo, tú lo que dices es un abrazo y luego me regaló un juego para entender las adicciones y no me la tomé en serio, como que dije, no,
están queriendo provocar que yo sea algo que nunca voy a hacer. Ok. Pero ya por ahí de los 17 ya estaba muy preocupado porque chocaba, me arrestaban, amanecía inconsciente en el coche o en la banqueta o donde fuera, en casa de gente que no conocía, y ya empecé a considerar, decir, ahora sí necesito ayuda más seria. En algún momento, un verano que fui con mi madre, le dije, a ver, todo lo que tengas, y me empezó a mandar a terapias, hipnosis, lo que fuera, y, y no, seguían sin convencerme, me estaba muy incómodo, y en algún momento me dijo, te tienes que internar. Dije, no hay forma, yo no voy a ir a un lugar donde pierda mi libertad, donde me puedan violar, donde me puedan golpear, y yo negado a eso. Y en algún momento que llego totalmente inconsciente, o sea, no, más que llegó alguien me fue a botar ahí al entrar de mi casa, pues mi madre ya desesperada le pidió ayuda a un amigo y me llevaron a un anexo de AA. ¿Cómo son los anexos? Hay muchos tipos de anexos, unos light, otros muy bravos. Yo creo que yo caí en uno intermedio. Me sé de muchos tipos porque buena parte de los que están ahí adentro son reincidentes. Ok. Ya pasaron por varios y cuando los sacan de ahí los mandan a unos peores. Entonces, en el que yo estuve, sí golpeaban, sí había como un trato muy, muy duro. Me tocó ver gente morir ahí dentro, pero hasta eso no era de los que llegas y te rapan y comes en una lata en el suelo y del estilo. A eso se iban los que se ponían violentos ahí. Em, pero sí es muy impactante porque por un lado, por lo menos en mi caso, yo no supe ni cómo llegué. Yo me debe haber despertado más de un día después de que me llevaron Ok. y nadie me sabía platicar cómo estuvo mi llegada. Claro. Estás encerrado ahí pues es hasta peor que una prisión porque muchos están saturados al grado de dormir 4 o 5 en una cama. Ah, wow. La comida siempre es la misma, es caldo de verduras sin sal y no de las favoritas, era chayote y del estilo. Sí. Entonces baño con agua helada y muy incómodo todo hasta la sala de juntas eran bancas de una madera muy dura, el baño apestoso, o sea, para donde la viera era mucho sufrimiento. Son lugares donde estás en contra de tu voluntad, o sea, te pueden Sí, retener en contra de tu voluntad. sí te pueden retener. La regla ahí es que algún familiar firma. Claro, te metieron y ahí te Sí. quedas hasta que Y alguien hay te algún diga. acuerdo con la autoridad, Ok, pues para que nadie sea considerado secuestrador, ya. a pesar de que te tengan ahí retenido y si alguien trata de escapar, pues hasta cachetadas y amarrado y demás se queda. Otra regla, que eso es parejo en los anexos, es el primer mes que estés ahí no puedes recibir visitas. Ok. Entonces en un mes no vas a saber ni por qué te metieron ahí, si tienen la intención de sacarte o cuánto tiempo vas a estar. Como hay gente, ya porque obvio entras haciendo todas las preguntas que sale a los 3 meses, como hay gente que lleva 8 meses ahí y no sale. Rehabilitándose. Rehabilitándose. El anexo es la misma terapia que tiene cualquier centro de AA, pero muy intensivo. Centro AA tradicional, pues la gente llega a las 6 de la tarde, se queda 2 horas a una sesión donde todos comparten su experiencia. Ese es el principio, que a fuerza de escuchar lo que otros vivieron, te empiezas a espejear, luego aprendes tú a subir y al compartir te estás desfogando. Sí. Pero aquí era tan intenso pues que no solo estás desde muy temprano en la mañana, sino a veces es la noche entera y en terapia, o sea, en grupos. en terapia, te amaneces en sesiones de desfogue y el resto son como trabajos forzados, que vas a estar con el machete hasta que se te deshagan las manos de callos, o vas a estar ahí cortando verdura de pie durante horas. Y pues la mayoría es temas que nunca habíamos vivido. La mayoría Claro. de los que estábamos ahí, pues agarrábamos la casa de hotel, llegas y comes ahí, si no comes fuera y nadie te ve. Y ahí respeta la regla de te bañas a la hora que se debe y agua si te quieres quedar 2 minutos más en la cama porque te bajan a la fuerza. Sí.
¿sí? Entonces, sí es terapia de shock, Sí, pero sí es muy impresionante a qué grado estás viendo lo que te espera o lo que te esperaba si no hubieras decidido cambiar. Pero sí hay un prerequisito para que funcione. La gente tiene que tener por lo menos la intención, ok, de querer sí, mejorar, de querer mejorar, de dejarse ayudar. claro, El que llega negado demasiado a la fuerza, no le sirve. sí, Aunque lo tengas ahí 5 meses, sale y el mismo día recae y hasta peor. claro, sí, Entonces, por lo menos yo ya tenía esa idea de decir, oye, voy a ver si me sacan de aquí, pero si quiero regresar nada más a las juntas. Obvio, preparan mucho a las familias para que no caigan, porque en la manipulación, sí, ok, sí, sí, la primera visita es todas las estrategias que acumulaste en un mes para decir, sácame de aquí, claro, y así va a ser domingo a domingo, hasta que como que te das cuenta que no está funcionando y te haces a la idea de que pues ellos van a decidir por ti. ya. Yo, ¿Y yo qué edad tenías cuando llegaste ahí? tenía 20 años, Ok, y estuviste, como 7, 8 meses, o sea, de ok, los que más. sí, Literal, se reúne el que es tu padrino con otros, analizan tu caso y cada semana o cada mes, no sé cómo es, deciden si ya estás listo. Yo nunca estaba listo, ok, porque como que la veían venir, que yo quería regresar a mi vida anterior. ah, y digo, finalmente no estuvo mal porque funcionó. Es sí, decir, me tocó ver muchos que salían y a las 2 semanas estaban de vuelta. Y como que vas quemando cartuchos cada vez, pues ya están menos dispuestos porque ya se consideran derrotados, porque salieron y les fue muy mal. sí, Y entonces como que yo tuve tiempo de prepararme mucho al que sí, que no cuando saliera. ok, Por ejemplo, hay que alejarse de todo lo que conoces, claro, porque lo que conoces te va a empujar a que vuelvas a ser el que eres. claro, Digo, mis amigos finalmente, muchos eran mis amigos porque yo era el borracho divertido. sí, Entonces ya no estoy borracho, ya no soy divertido y entonces ya no iba a encajar y del estilo. claro, Eh, y, y pues te tienes que hacer la idea que es borrón y cuenta nueva, vas a tener una nueva personalidad y a ver cómo te va. sí. Y en todo este tiempo, mientras estabas ahí, ¿te acuerdas cuáles eran como tus pensamientos? ¿O estabas enojado con tu mamá, con tu papá? ¿Qué pasaba adentro de ti, más o menos? ¿Y cómo fue cambiando eso hasta que llegó un punto donde saliste y te sentías nuevo? Sí, incluso me atrevo a decir que la verdadera recuperación empieza de verdad hasta que sales. Hasta que Sí, te reincorporas. exacto. Cuando estás ahí adentro es como una pausa. Ok, Y esa pausa es un poco para desconectarte de lo que eras y cuestionarte y crear un poco de apertura. ok, Pero no tienes ni idea de qué va a pasar cuando salgas. Yo lo viví con mucho enojo, es decir, primero era cómo se atrevieron a traerme aquí, eh, y luego como que mi mamá cometió varios errores fuertes. Por un lado no le dijo a nadie de mi familia paterna que yo estaba ahí, ok. les mintió por meses. ¿Dónde pensaban que Y les estabas? decían que andaba con amigos o de viaje o lo que sea, hasta que empezaron a sospechar y cuestionarla, y no sé cuál era su estrategia, que no les decía. Por otro lado, pues mis amigos me mandaban cartas y ya las leía y las rompía, y después me acabó confesando, pues que se había deshecho de cualquier intento de comunicación. Entonces, eso no fue fácil, porque yo salí con mucho resentimiento hacia mi madre, que finalmente es la que se atrevió a llevarme ahí. Hasta mi papá le dijo, oye, tuviste el valor que yo no tuve por años, Claro, pero yo no lo veía así. Eh, Luego, pues estás muy perdido adentro. Recuerdo que había otros que me decían, oye, ¿y si matamos al de la entrada y nos vamos a prisión? Y en la prisión sí podemos tener lo que queramos, porque ahí pagas lo que quieras. claro, Y literal yo lo consideraba, porque en un momento estás tan perdido wow. que cualquier opción se puede Sí, analizar. sí. Ya por ahí del quinto, sexto mes, algo pasó que empezaron como que a tranquilizarse conmigo y me empezaron a dar responsabilidades. Ok, Me volví el responsable hasta de la entrada en algún momento. ok, Estaba yo como soldado cuidando sí, que los recién llegados no se quisieran ir. ok, Y me acuerdo la primera vez que me pidieron ir a la tienda por algo.
hasta hicieron Wow, sus salir. apuestas, sí, sus Ok. apuestas de si iba a pegar la carrera o no. Ok. Y sentí tanto orgullo de regresar y decir, es que ya creo en lo que está pasando aquí. Sí. Te empezaste a sentir mejor, o sea, empezaste a sentir un Como el cambio inicio de dentro de algo, ti. sí. Y bueno, pues todavía que pasaron varios meses más antes que empezara lo que se llama media luna. Media luna es te dejan salir por la mañana Ok. a las 6 de la mañana y tienes que regresar a las 6 de la tarde. ¿A trabajar o a hacer que No, a tu junta de las 6 y luego No, las no, 6. pero ¿a qué salías? No, a la universidad. Ok. Yo había interrumpido mi carrera a la mitad, Ok. había alcanzado a hacer como 4 semestres y entonces conseguí una como revalidación. Y pues directo a la O sea, era tu universidad. casa, era el anexo y salías y regresabas y salías y Exactamente. regresabas. Por ahí mi madre hizo gestiones para que yo, pues, que era la mitad del ciclo escolar, Ujú. mitad de enero, algo del estilo, y pues era muy raro. Era muy raro porque ni podía platicar de dónde estaba, Claro. pero fue muy interesante porque como que me volví muy selectivo. De con quién De con quién relacionarte. exactamente, ahí sí ni modo, fue distancia total a todos con los que en su momento me Ujú. emborrachaba a diario Sí. y empecé a tener como mi primer romance sano y que me aceptaran en una familia, así como un novio con mucho pasado, porque recuerdo la primera novia que tuve, le marcaban a la mamá para decir, no permitas que tu hija salga con alguien así. Wow. O sea, no escondías tu pasado. Pues no es que lo escondiera, pero tenía mi reputación y Ok. entonces Se hablaba. se hablaba. Pero cuando Entonces, hacías un amigo nuevo o conocías a una chava, ¿tú tenías la apertura? O sea, ¿te atrevías a contarles de sí, ti? en versión corta, porque sí cargaba mucha culpa, es Mm. decir, se había hecho muchas tonterías que para nada estaba cómodo Sí, platicando. Digo, hasta la fecha, son cosas que no le platicaría a mi claro, esposa o a mis hijos y demás, claro, porque sí. dices, ya, Sí, que no es ahí, necesario tampoco, ese nada es, más como que esa parte de cuando crecemos en un lugar donde no sentimos que tenemos la atención o el amor de nuestros padres puede llegar a ser muy vergonzoso incluso hablar de eso. sí, Además, ahora en sumarle, ese momento lo relevante no era tanto si mi infancia había claro, sido triste o no, exacto, sino sin que había miedo. sido muy peleonero, o que había robado, que me llegué a meter a casa, así, cosas así, Ya, que sí. pues para nada iba a poner como tarjeta de No, presentación. y tu Ajá, forma de lidiar con la vida que fue a través de la fiesta y las adicciones y todo eso, ¿no? O claro, sea, ya la infancia ya sí, pasó a segundo término, pero no podemos dejar de lado que eso fue lo que te llevó ahí. sí, sí. O sea, no, nadie llega a esos mundos Totalmente. así. Luego me metí de lleno a la criminología y a la seguridad y hasta la fecha estoy en eso y tengo muchísima empatía por los delincuentes Ujú. porque pues viví Claro, rodeado de eso. claro, que no son malas personas Ujú. y que siempre detrás de todo eso hay dolor. Y hay alguien creyendo que está tomando su mejor decisión. Claro, sí, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Exacto. Y algo que a mí me pasó que me ayudó, y ahorita te voy a preguntar más acerca de cómo ha sido con tus padres digamos, el camino de ahí en adelante, pero a mí me ayudó mucho también entender de dónde venían ellos, Ujú. para entender por qué eran, cómo eran, porque tú lo dijiste al principio, una vez que tú te convertiste en papá, pudiste ver todas las deficiencias que tuviste como niño. Entonces, puedes ver cómo a lo mejor la manera en que ellos crecieron los llevó a actuar como actuaron con ustedes. Sí, totalmente. Es decir, eran muy, muy malas las referencias de mis padres. Del lado de mi madre era un padre violento. Mm, Es decir, rompían un jarrón, se las tupía a cinturonazos a las 3 hermanas. mm. Y no opines, hubo una hermana de mi madre que tuvo un novio a los 15 y la cacharon dándose un beso y la expulsó de la familia y no se vuelve a hablar de ella en esta casa. Ok, Así, muy un estricto. machismo extremo Sí, y la abuela sumisa. mm, Entonces, para nada eran buenas sí, referencias de ese sí. lado. Del lado de mi padre tampoco, es decir, mi abuelo era alcohólico Ok. de a diario, había que ir a sacarlo de la cantina y del Mm, estilo. Entonces también fue muy, muy ausente con mi padre y sus hermanas. Y
y pues entonces no es como que alguno de ellos quería repetir el modelo. Claro, O sea, siempre. para ellos casi no dañar a los hijos ya era bastante. Exacto, fue como que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, Ujú, con lo que ellos habían crecido. No totalmente. tenían más herramientas para hacerlo diferente. Ni siquiera estoy seguro que hubieran tenido mejores referencias en los padres de sus amigos y demás, sino Claro, era una generación de padres una mezcla entre estrictos y ausentes, exacto, que pues para ellos es que cada quien se rasque con sus uñas claro, y entonces era lo que nos estaban transmitiendo, aprende tú solo a resolverte. claro. Y con que te dé casa y comida ya estoy Ya cumplieron. cumpliendo. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, eso es muy importante para toda la gente que vive esto, que volteamos hacia arriba y que entendemos, sobre todo en el proceso de soltar y de perdonar, porque claro que duele tanto que nos enojamos mucho con ellos, pero cuando vemos que sí hicieron lo mejor que pudieron, ya se puede empezar a transformar un poco más en compasión. Bueno, sí y no, porque por más que tengas un modelo equivocado, si eres medianamente inteligente debes de poder cuestionar entre con lo que te tocó a ti y lo que tú eres capaz de dar. Y en particular mis padres, que siempre leyeron mucho y Mm, demás. Incluso la biblioteca de la casa era grande y la sección de psicología era grande, ok, como para que no hubieran buscado otra forma. ok, ok. Si hubo algo de pereza ahí, de negligencia. ¿Y cómo ha sido tu proceso, o cómo empezó más bien tu proceso desde que empezaste a tener, pues ya como más conciencia de tu vida? O sea, ya, porque durante las adicciones es imposible ver nada más allá de lo que está pasando en ese momento, pero ya cuando sales del anexo y recuperas tu vida y empiezas a lo mejor a tener más claridad de ti mismo, a forjar una personalidad real que no girara en torno a sobrevivir, ¿cómo empiezas a lidiar con eso, que es lo que hicieron tus padres que te llevó a donde estabas? Sí, por un lado yo tenía claro que la peor de las estrategias era una posición de víctima. Ok, Yo desde que salgo del anexo digo, está bien, no me fue bien, pero de aquí en adelante me toca a mí, redefinirme y abrirme puertas y demás, pero parte de la estrategia sí era alejarme de mi familia. Es decir, claro. si mi propia familia es la que me había llevado a lo que en su momento fui, entonces no podía como esperar de ellos llevarme a otro lado. Claro, claro. Y Que te entonces, dieran eso que tú buscabas. exacto, entonces siempre fue de distancia. Pues, salí del anexo, tuve una novia que curiosamente su padre estaba ausente y entonces yo dije, aquí hago falta. Ok, Voy a hacer aquí un rol ocupando un espacio y eso sí me ayudó mucho. ok. Como decir, ya por primera vez siento que de alguna forma tengo una función clara y me volví buen estudiante y en mi cabeza estaba, yo me tengo que ir de México. Ok, Sí, es decir, si hubiera podido irme acabando la universidad, lo habría hecho. Alcancé a hacer una maestría antes, como ok. para llegar en mejor posición, pero siempre tuve claro que entre más lejos mejor y también me funcionó. Es decir, cuando me voy a mis 25, por ahí me fui a vivir a Francia, pues en mi cabeza es probablemente yo no regrese. Mm, No, quiero mucho a mi país, pero yo soy lo que voy a hacer de mí hacia adelante y en el ambiente entre más desconocido mejor. sí, Y me quedé en la academia unos años, contento ya de no tener dependencias. En ese momento era mi prioridad dejar de fumar, que es lo último que me faltaba. ok, Y en cuanto dejé de fumar, por fin ya me sentí libre. ok. Y, pero sí, marcaba poco a México, escribía poco, recuerdo que incluso yo llegué allá y pasaron varios días y no me había mandado ni un correo electrónico y estaban como muy inquietos de cómo es posible que haya hecho eso, Ujú, pero para mí era como, pues ya yo sí, corté con lo que tenía en mi país. Y todavía ahí fue mucho de procesar hasta como después de 6 años, que consideré regresar a México, pues también fue como, ¿y cuál va a ser mi nuevo rol? Otra vez como hijo, como hermano. ¿y en todo este proceso ibas a terapia o qué hacías? Sí, allá fui casi todo el tiempo con un psiquiatra Ok,
y cuestionándome todo. También fue mi Sí. época en que leía tanto filósofo eh, porque pues yo seguía con la idea de que tenía que romper con buena parte de lo heredado y otra vez buscar algo como más de acuerdo a mi nuevo yo. Claro. Pero no es fácil, ¿no? El modelo que mi papá nos había presionado es vuélvete un científico. Y dije, ni cuenta me di, y le acabé haciendo caso, acabé mi doctorado, y dije, yo ni quiero hacer esto, quiero estar en la academia. Claro. Y entonces es como si ya no lo veo, pero ahí está la vocecita todavía Sí. empujándote a hacer o no hacer. Y me pasó mucho de vuelta. Yo regreso, estudié ciencia política ya también, entonces regreso a querer trabajar en gobierno. Y ahí estaba mi padre, no, salte de ahí, salte de ahí. Pero dije, no, ya no tengo por qué escuchar. Y fui servidor público unos años, lo disfruté, Sí. mucho estrés y todo, pero decía, nadie me hizo estar aquí, a mí me hace sentido, por más que implique sacrificios de todo tipo. Y ya, como que por fin les quedó claro que Ok. mejor no hubiera ningún tipo de consejo sobre qué Ni iba a ser, o mi opiniones. opinión, pero tampoco les pedí apoyo Claro. y eso ha sido como de mis orgullos. Ya los perdoné, me queda Ok. clarísimo. Sí. Sí lo tengo presente, pues porque me toca hacer para todos los días y me veo cometiendo errores cuando no me hago tiempo para mis hijos, digo, ahí estoy replicando un patrón, porque Sí. ¿qué me cuesta? ¿Qué me cuesta pagar la computadora Claro. y meterme a lo que ellos quieren que haga? Ujú. Pero, pues sí, una parte sí es el modelo ahí que regresa. Sí. Sí, eso yo creo que es parte de algo con lo que vamos a vivir siempre, porque es parte de nuestra historia, también el miedo de caer en patrones, pero lo que yo he descubierto y mucho de por qué Hijos del Caos es porque justamente la primera cosa que hay que hacer para romper el patrón es poder hablar de esto y como muy bien lo hiciste tú, es tomar la responsabilidad, ya, porque llega un punto donde ya somos grandes. Sí, a lo mejor fuimos víctimas de nuestros padres cuando éramos chicos, pero llega un punto donde ya lo único que les debemos es la gratitud de que nos dieron la vida y ya somos responsables de lo que sigue, ¿no? Y de poder soltar y desidentificarnos de lo que vivimos, de la historia, del dolor, de lo que nos marcó y hacerlo diferente, justamente para liberar a nuestros hijos de esos patrones tóxicos o de conductas no deseadas. Totalmente. Pues qué buena historia, está fuerte, te admiro mucho, de verdad eres un súper ejemplo de resiliencia, de fortaleza, gracias por contarlo con tanta apertura. Es muy admirable que hayas podido darle la vuelta así, de esta forma tan contundente y tengas ahorita una vida sana y exitosa y feliz con tu familia, 30 años de sobriedad. wow, felicidades. Ahora, hay un concepto que desde el principio te explican que es la borrachera seca y tú Ajá. dices, vas a salir a eso. Ok. Y me pasa todavía. Cuéntanos qué es. De repente, como si te apretaran los botones equivocados, te pones de un pésimo humor y te vuelves muy de juzgar y hasta a veces de crear drama. Ok. Y entonces, sin necesidad de meterte a algo, tienes que estar como vigilándote de no caer en esos estados donde pues, puedes hacer daño, puedes sin necesidad de ponerte violento, Sí. herir con una frase en el Claro. momento en que más puede lastimar. ¿Y cómo le haces tú? ¿Qué métodos utilizas hoy en día o desde hace tiempo para lidiar con tus emociones, para desfogar cualquier estrés que tengas o justamente sientes esos botones apretados y qué haces? Bueno, eso me pasó desde estar en Francia, que me puse a buscar todo tipo de terapias y finalmente di con muy buenos libros sobre cómo vigilar lo que estás pensando. Ok. Entonces,
siempre antes de caer en un momento así, como que se va cocinando ciertos factores, cómo estás interpretando algo que pasó, algo que te dijeron y demás, hasta que truenes. Y entonces yo trato de tener mi propio sistema de alertas temprana Ok. para no dejar que llegue ese momento. ¿Cómo qué libro nos puedes recomendar? Albert Ellis es un autor muy conocido. Ok, Y él hizo escuela ok. Albert de Ellis. terapia cognitiva. Mm, Y digo, como esos va a haber muchos más, Sí, pero simplemente de estar muy al pendiente de tus pensamientos, de claro, cuando se empiezan a cargar hacia el lado agresivo o destructivo. sí. Pues qué bien. Gracias por tus consejos. Y bueno, ya como para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que pasa por esto o que a lo mejor sus padres están ausentes o se sienten solos? ¿Qué podrían hacer? Digo, de lo primero es no dejar que se acumulen emociones, porque Mm, digo, todos somos un cóctel de emociones, Sí, pero en la medida en que las vayamos identificando, somos capaces de procesarlas, hablarlas, darle otra lectura a la situación, porque si te tratas de hacer el fuerte, que fue mi caso por años, y se te juntan todas, llega un momento que es bien difícil identificarla, y entonces claro. nada más estás viendo la consecuencia Mm, de que ya te ganó. Ah, entonces, digo, eso lo trato de hacer con mis hijos, que vean cuando algo les está doliendo, cuando algo les está molestando y se vayan a los porqués, para que no sigan ese modelo de no pasa nada Claro. y, y no es tan difícil si encuentras los momentos correctos, ¿no? Algo te enojó mucho, vamos a hablar de eso y creo que ya viene en el modelo educativo actual también. Como que ellos mismos traten de revisar lo que acaban de vivir porque alguien los hizo sentir mal, porque se quedaron con un juicio en la cabeza. Claro. Y yo lo veo en mis hijos, ya es mucho más fácil que lleguen y digan, alguien me excluyó, alguien me hizo sentir así. Sí, sí, definitivamente, darles a los niños las herramientas que no nos dieron de cómo son nuestros propios pensamientos, ¿no? Lo que nos hace a lo mejor sentir X o Y, digo, independientemente de lo que pasó afuera, a lo mejor alguien hizo algo en la escuela, pero qué historia nos contamos o cómo significamos eso es lo que realmente puede llegar a doler y podemos darle el significado que queramos. Y hay otro punto muy importante también que tiene que ver con qué es lo que le dejan los padres a los hijos y es casi inevitable que los padres quieran transmitir sus frustraciones a los hijos, todo lo que yo no pude ser, ahora a ver tú cómo le haces, pero sí lo vas a hacer por mí. Claro. Y, y ese es un reto grande que yo me pongo de cómo le hago para no intentar que mis Ujú. hijos sean lo que yo quiero que sean. Sí, sí, y sobre todo en esta cultura, ¿no? Como que bueno, los latinos, los mexicanos somos muy muéganos como familia y sobre todo cuando en las generaciones anteriores no hubieron tantas oportunidades y como dices, los padres a lo mejor se quedaron con ciertos sueños o ganas de hacer cosas que no pudieron, puede ser que presionen o no sé, como que opinen demasiado sobre lo que deberían de hacer o no sus hijos. Entonces, pues sí, es muy importante para todos los padres que nos ven y mamás que le den libertad a sus hijos de explorarse, de conocerse, De ser ellos mismos. exacto, de ser ellos mismos, de pues investigar quiénes son solitos. Que como hijos del caos es fuerte eso porque algo que yo noté y noto cada vez que platico con otro hijo del caos es que nuestras personalidades como que se forjan en automático por el ambiente en el que vivimos y un poco en modo de supervivencia, como en pelea o huida, ¿no? Y
ya después, cuando salimos de eso y tenemos la fortuna de recuperarnos o de, no sé, de perdonar, de soltar, de empezar a sanar, es cuando empezamos a descubrir quiénes somos. Y a veces lo hacemos ya de grandes o junto con los hijos. Y ahí todavía más difícil marcar ese límite de quiénes son ellos, o sea, cómo dejar que ellos sean libres mientras yo misma también me estoy construyendo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. De verdad que te agradezco mucho, mucho que nos hayas contado con tanta ligereza y apertura tu vida, y ojalá que les sirva de inspiración a muchas personas que nos ven. Si tienen dudas, nos pueden escribir. Si quieren saber más, también. Y bueno, pues te agradezco otra vez, Jorge. Este fue otro episodio de Hijos del Caos. Acuérdense de seguirnos. Estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram, como Somos Hijos del Caos. Y pues denle like, compártanlo, pónganle a la campanita para avisarles cuando hay nuevos episodios. Y por favor, si saben de alguien que se pueda beneficiar de este contenido, que a lo mejor no se atreve a hablar, mándenselo. Gracias por escuchar Hijos del Caos. Únete a la comunidad, comparte este episodio y suscríbete. Hasta la próxima.